Este caso que te voy a platicar el día de hoy me ha dejado impactada. Impactada porque obviamente es un caso real. Es uno de los expedientes más paranormales y más inquietantes. Y lo que lo hace más aterrador es que existe un informe policial real que lo respalda. Hoy te voy a platicar del expediente Vallecas, un caso real que asustó hasta la policía. Yo sé que muchos se atreverían a jugar con el tablero de la Ouija, más que nada por morbo. Yo que soy tu amiga te recomiendo que no lo hagas. Aquí te doy una muy buena razón para que no juegues. En 1990, en un barrio humilde de Vallecas, Madrid, una adolescente llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro, de apenas 14 años, jugó junto con unas amigas a la Ouija. Se dice que a esta adolescente le llamaba mucho la atención todo lo de la magia, rituales y brujería. Y simplemente un día en el colegio, platicando con sus amigas, pues una de ellas le comenta y le platica tristemente que su novio ha fallecido. Entonces ella, sin pensarlo, le dijo: vamos a reunirnos en un salón, vamos a hacer un ritual de invocación y podemos hacer una sesión de Ouija. A lo cual las amigas al principio lo tomaron como juego, pero la amiga afectada no lo vio tan mal y accedió. Entonces estas chicas se pusieron de acuerdo, llevaron velas, un vaso de vidrio transparente, que era lo que necesitaban para la sesión de Ouija. Y de que contactamos con tu novio, contactamos. Entonces se reunieron en la escuela y se fueron a uno de los salones, lo cual apagaron las luces, prendieron las velas y comenzaron con la sesión. Y cuando ellas estaban a mitad de la sesión de la Ouija, cuando ellas estaban haciendo contacto supuestamente con el novio de su amiga, en eso entra sorpresivamente una maestra de la escuela, las cacha, y pues todo salió súper mal. La profesora interrumpió el ritual y, muy enojada, agarró el tablero y lo rompió. Las testigos, sus amigas, dicen que ellas vieron que del vaso de vidrio salió humo blanco, la cual ellas vieron que se le metió por la nariz a Estefanía. A partir de ese día, su vida se volvió una pesadilla. La adolescente comenzó a comportarse de una forma extraña en casa. Comenzó a tener convulsiones violentas, sin explicación médica, y decía ver sombras oscuras que se reían de ella. Escuchaba en la noche voces, y en las noches se despertaba asustadísima gritando, diciendo que algo en la esquina de su cuarto la observaba. Nadie sabía qué hacer. Sus padres la llevaron con los médicos, pero obviamente después de varias consultas, estudios, y así todo salió normal. Estefanía le decía a su mamá que algo la seguía y que no estaba sola. Meses después, Estefanía, desgraciadamente y repentinamente, falleció, con una autopsia que no pudo determinar la causa de su muerte. Pero lo más aterrador comenzó después de su muerte. La familia comenzó a sufrir fenómenos paranormales, golpes en las paredes, crucifijos girados al revés,
susurros, apariciones. La madre decía que veía la silueta de su hija en casa, llorando y pidiéndole ayuda. Simplemente la habitación de Estefanía se volvió un lugar maldito. Los padres de Estefanía estaban completamente desesperados. Y una noche de 1992 llamaron a la policía diciendo que algo los estaba atacando en su casa. Cuando los policías llegaron, no esperaban lo que iban a ver. Al empezar a registrar la casa, ellos comienzan a ver arañazos en algunas paredes. Una cruz en la pared salió disparada, como si alguien la arrancara con muchísima fuerza. Un crucifijo se giró al revés. La puerta del armario se abrió violentamente y una mancha negra que aparentaba ser como babosa, así como baba, apareció en un mantel, sin explicación alguna. El policía redactó un informe con todos esos detalles. Dijo que lo que presenciaron no podía ser explicado racionalmente. Y hasta hoy sigue siendo el único caso paranormal reconocido por la policía de España. Nunca se dio una explicación lógica. El caso fue archivado como sin resolver. Después de que la policía viera todos esos fenómenos y los registrara, obviamente este caso agarró muchísima fuerza y se hizo muy popular. La prensa y todos los medios de comunicación lo llamaron como el expediente Vallecas. Y aunque se hizo este registro y pues ya era súper popular este tema, la familia seguía viviendo ese infierno porque los sucesos paranormales jamás cesaban en su casa. Las apariciones jamás se detuvieron. La madre, muy consternada, decía que sentía a Estefanía en casa. La escuchaba llorar por las noches en su habitación y decía que una sombra se sentaba en su cama cada madrugada. Después de que se hizo súper popular este caso, obviamente llegó a muchos programas de televisión, lo cual un programa se acercó con la familia y les ofreció ayuda de unos psíquicos, de unos videntes. Todo esto iba a ser en televisión en vivo. Entonces ya te imaginarás cuánta gente lo estaba viendo en sus casas. Y llegó ese día y fueron los psíquicos a la casa de Estefanía y uno de los videntes, al entrar, aseguró que había algo más aparte del espíritu de su hija. Un ente muy oscuro, algo que llegó con la ouija y nunca se fue porque no pudieron terminar aquel día en la escuela, no pudieron terminar esa sesión de la ouija. Aquí la historia se vuelve muy perturbadora y difícil de creer porque la mamá de Estefanía, ella comenzó a decir que ella sabía quién acosaba a Estefanía. Todos, yo creo, pensaríamos que algún demonio, algún ser de baja vibración, algún ser parasitario que se alimenta de miedo y comienza a atacar a la persona, causándole miedo, angustia. Y cada vez que tú tienes miedo, angustia, depresión, estás llorando, ese ser parasitario pues se está alimentando y se está haciendo obviamente más fuerte. Entonces
La mamá de Estefanía le decía a los psíquicos, a los videntes, les decía que ella estaba segura que era su papá. O sea, ¿cómo? O sea, el abuelo, hazme el favor. O sea, yo sé que no todos los abuelos son buena onda, pero ya para que te vayas al otro mundo y estar fregando a tu nieta, no manches. Bueno, la mamá les platicó que ella siempre tuvo una relación con su padre muy mala. Eran muchos conflictos. Cuando el señor estaba a punto de morir, el señor le dijo que la odiaba, que le iba a hacer la vida imposible desde el más allá y que de él se iba a acordar. Entonces yo creo que a la mamá de Estefanía se le quedó muy grabado eso, obviamente yo creo que a cualquiera, pero sí, o sea, pobre mujer, después de haber tenido esa relación tan tormentosa con su papá, para que todavía el papá le diga, te voy a hacer la vida de cuadritos desde el más allá. Está bien cañón. Y cuando la medium se puso como materia, obviamente el parásito entró en ella. Y fue ahí que se hizo un revuelo. Estaban transmitiendo en vivo, muchísima gente viéndolo desde sus casas. Los conductores del programa ya no sabían qué decir. Se salió todo de las manos. El otro psíquico no lo podía expulsar a ese ser de baja vibración. Y aquí les dejo unas imágenes del abuelo y la mayor de sus hijas. Nosotros estuvimos en la casa y asistimos al momento en el que la medium entra en trance y es supuestamente poseída por los espíritus. Chus Morán recogió ese momento. En casa de la familia Gutiérrez se viene manifestando la presencia de espíritus desde que el abuelo murió y expresó como último deseo hacer la vida imposible a la familia desde el más allá. El abuelo había mantenido discrepancias con Concepción, su hija, por motivos económicos. A esta se vino a sumar otra muerte, la de Estefanía, la hija mayor de los Gutiérrez, que falleció el año pasado de forma inexplicable. Según el parte forense, Estefanía murió por asfixia pulmonar de manera súbita y sospechosa. Además, la niña, que contaba 14 años, solía jugar con la ouija, práctica considerada peligrosa para los expertos en parapsicología. Me echaba espuma por la boca, por la nariz, lo que sea, la ha poseído a mi hija. Mi hija ha sido poseída. A partir de la muerte del abuelo y de la niña, dos posibles espíritus salen y entran por el cuarto de baño de la que era habitación de Estefanía, un espacio que hoy está cerrado e inutilizado. Además, en el domicilio se escuchan ruidos extraños, los electrodomésticos se ponen solos en funcionamiento, aparece de vez en cuando una silueta humana y una especie de bola atraviesa el largo pasillo. El grupo de parapsicólogos Unidad Cero está investigando el caso y han obtenido algunas psicofonías como esta. Opino que hay dos energías, una de la chica, que al fin y al cabo pues la veo buena, pacífica, y otra energía pues que supuestamente podría ser del abuelo, que la veo bastante negativa, bastante insultante y bastante amenazadora. Y es esta energía negativa del abuelo la que, según la vidente Lola, ocupa su cuerpo cuando ella entra en trance para comunicarse con la niña. ¡Vuelve! 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 Los Gutiérrez dicen vivir asustados, pero no se mudarán de casa porque, según los expertos en esoterismo, los fantasmas les seguirán allá donde vayan. Te digo que vuelvas. Me conoce. ¡Que vuelvas! ¡Vuelve! Entonces, efectivamente, ese ser oscuro, ese ser de baja vibración, era el abuelo.
Dios mío, qué horror y qué coraje. Y obviamente también decían los psíquicos que así como vieron a este parásito, también vieron el alma de Estefanía atrapada ahí. Pero obviamente ella se veía que era un alma buena, pero sufriendo. Los Gutiérrez Lázaro decidieron abandonar la casa. Simplemente esto ya era demasiado. Era una tortura para su madre y para su padre. Y ellos decidieron ponerle fin abandonando la casa. Pero dato perturbador. Eso que estaba en su casa a diario, asustándolos, perturbándolos, quitándoles su paz, lo siguió a la nueva casa. Entonces te preguntas, ¿y si el juego que comenzó un día en esa escuela abrió una puerta que jamás fue cerrada? Lo que dicen los expertos espirituales sobre este caso, dicen que probablemente ella sufrió una posesión y pues te quedas como que la familia se ha acostumbrado a vivir día con día, ya lo hizo parte de su rutina vivir con estos sucesos paranormales. Te preguntarás, la casa donde sucedió, la primer casa que sucedió, donde estaba la habitación maldita Estefanía, ¿sigue en pie? ¿Todavía existe? Claro que todavía existe y de hecho ya vive gente ahí. Pero ellos han declarado a los medios que pues no, con ellos la casa ha estado súper tranquila, ellos no han experimentado nada paranormal. Entonces nos queda muy en claro que efectivamente es una maldición que la mamá de Estefanía viene o va arrastrando. Entonces nos queda súper claro que la Ouija no es solo un juego, es una puerta muy peligrosa que no debemos de tomar a la ligera. Estefanía, por querer hacer sentir un poco mejor a su amiga, intentaba contactar al novio fallecido de esta, pero en realidad nadie sabe quién fue o qué fue lo que les respondió. Muchos creen que no era un espíritu cualquiera, obviamente, sino algo más antiguo, más oscuro, como les decía yo, a lo mejor un demonio. Pero la mamá decía que no, que ella estaba segura que era su padre, que la maldijo y que le dejó muy en claro antes de morir, que la iba a seguir atormentando desde el más allá. Y sí, o sea, los videntes que fueron a la casa, pues ya después le dijeron a los conductores del programa que sí, que era un ente, un espíritu, una entidad parasitaria, una presencia que se alimenta del miedo y del dolor. Y pues cuando Estefanía murió, ya no tuvo cuerpo, así que se quedó con ellos. Así que no todos los espíritus buscan hablar. Algunos solo esperan a que alguien los invite a pasar. No abras puertas que no se puedan cerrar. Y bueno, como les platicaba, este caso ha sido muy famoso por su gran actividad paranormal. Tanto así que hace poco en redes sociales, como lo es TikTok, salió a relucir nuevamente el caso de Vallecas, haciéndose viral. Llegó a la pantalla grande una película llamada Verónica. Obviamente cambiaron los nombres en esta película, pero todos se dieron cuenta que esa historia está basada en hechos reales, y es el caso
de Estefanía. Si te interesa ver la película, créeme que está casi en todas las plataformas, pero súper seguro que está en la plataforma del icono rojo. Y así es como se termina esta historia, este caso real que me dejó impactada. Había escuchado en otras ocasiones diferentes historias sobre la Ouija y créanme que pues sí, o sea, todas tienen un desenlace muy trágico, muy lamentable, muy negativo. Así que no lo tomes a la ligera cuando te inviten, aunque sea solo por diversión, o si tienes pensado jugar, piénsalo 2 veces. Bueno, y espero que te haya gustado esta historia. Déjame en comentarios, escríbeme, dime qué tal te pareció, dime qué historia o qué caso te gustaría que te platicara aquí. Y claro, como siempre, les pido el favorzote de que le des like a este video, me comentes y me compartas para llegar a más personas y que crezca esta bonita comunidad de los dimensionales. Yo soy tu amiga Nazaret Chapa, te mando un abrazo bien fuerte, te quiero mucho. Bueno, bye.